lo que habíamos visto en la mañana eran los conceptos de epistemología, ¿ya? Referidos a los dos centros fundamentales del problema en el siglo XV, ya que tienen que ver con eh, las filosofías de los racionalistas y los empiristas. Recuerden que son dos posturas frente al conocimiento, tanto racionalismo, que pone énfasis en la razón, y por otro lado, el empirismo, que pone énfasis en los sentidos. ¿Ya? Claramente, todos nosotros tenemos una admisión del conocimiento más o menos parecida, donde los conocimientos comienzan con los sentidos. Cada sentido, por ejemplo, nos proporciona un dato de la realidad y que este va a ser sintetizado por la razón. Ese más o menos funcionamiento. Sin embargo, también hay algunos problemas cuando uno enfatiza mucho en una u otra opción. Y eso es lo que vamos a ver. Como por ejemplo, una opción que es meramente empírica puede llevar a algunos problemas, o una opción racionalista también puede llevar ciertos problemas. ¿Ya? Lo que me gustaría que ustedes pusieran en cuestión es esta idea de que todas las personas pueden pensar lo que quieran o pueden pensar iguales, por ejemplo, y eso no siempre está bien. ¿Ya? No siempre, por ejemplo, las cosas que aparentan ser son verdaderas, y por otra parte, no siempre las cosas que son falsas tienden a la falsedad. Hay que verificar bien eso. Y la ciencia y el saber siempre van a tratar de justificar cómo es su conocimiento, cuáles son sus vías de conocer y cómo hacen el proceso en realidad. Ya este es un pasito más allá. Claramente, por ejemplo, dentro del mundo cotidiano, es difícil poner en cuestionamiento algunas cosas. Por ejemplo, el cuestionamiento de cualquier objeto que ustedes puedan encontrar en su casa o, por ejemplo, cualquier situación que puedan vivir es un poco compleja ponerla en cuestionamiento. Sin embargo, la filosofía los invita a poner en cuestionamiento. ¿Por qué? Porque no todas las experiencias son iguales o no todas las experiencias finalmente logran acertar a la realidad. Eso es. Y eso es muy importante. Por ejemplo, yo puedo tener una experiencia, por ejemplo, de pobreza, ¿ya? Y esa experiencia, ¿ya? Que se nutre desde mis sentidos, puede tener otra vista, otra mirada, por ejemplo, otra arista de resolución o de por ejemplo, eh, de solución o de plan de acción, si es que yo conozco, por ejemplo, los fundamentos o cómo se juega mi opción por el conocimiento. ¿Ya? Vamos a determinar esas cosas, esas problemáticas, y las vamos a ver en el siguiente PPT Prezi. Bien, vamos a repasar un poquito. Acá lo vamos a maximizar para que lo podamos ver. Entonces teníamos que estamos viendo una rama de la filosofía que se llama epistemología. ¿Ya? La epistemología viene del griego, como ustedes saben, episteme, que tiene que ver con el conocimiento, y con el logos, que tiene que ver con la razón. Ahí tenemos estas dos palabras que van a hacer un conjunto para crear esta palabra nueva que se llama epistemología, que es la ciencia sobre el conocimiento, sobre sus límites, ¿ya? Y sobre cuál es la posibilidad que tenemos de conocer una cosa u otra. Bien, vamos a avanzar acá. Vimos en la mañana que teníamos que combinar, ¿no? Tanto razón como experiencia siempre se combinan para lograr una cierta experiencia del conocimiento. Bien, vamos acá, los orígenes del problema también lo vimos a raíz de los tres pensadores que hemos visto, Platón, Aristóteles y Descartes, que cada uno de ellos tiene una opción por el conocimiento. Por ejemplo, Platón eh, basa su tesis filosófica en crear dos mundos, un mundo de las ideas y un mundo sensible, donde el mundo sensible es la mera apariencia del anterior. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hay que encontrar las formas, ¿ya? Que sean eternas para un verdadero conocimiento. Para Aristóteles, por el contrario, la episteme o la búsqueda del conocimiento ya tiene que ver con las inferencias o las conclusiones que hacemos de las cosas mismas, de los objetos sensibles que nosotros vemos en la realidad. ¿Por qué? Porque el ser humano está dotado de entendimiento para entenderlas, para entender las causas y los fines de las cosas. Posteriormente, para René Descartes, ya la episteme se encuentra en un proceso,
donde es la certeza del yo, el descubrimiento del yo, el que va finalmente a ser como la guía para poder construir el conocimiento desde sí. Recuerden que nosotros, al igual que Descartes, también somos modernos. ¿Qué quiere decir eso? Que también estamos obligados a construir nuestro conocimiento. Bien, en estas clases lo que a mí me gustaría es que ustedes no se queden con la ingenuidad que siempre tenemos. Siempre somos ingenuos al conocer las cosas. Parece que las cosas estuvieran de por sí y no tengan ninguna causa, por ejemplo. Y las cosas sí tienen causa. La sociedad sí tiene una causa para poder revisarla, y la filosofía nos obliga a tener un pensamiento crítico en ese sentido. Que las cosas no me pasen desapercibidas, sino que tener plena conciencia de aquello. Si yo voy a estudiar, por ejemplo, una área del saber, tener plena conciencia de a qué se refiere esa área del saber, cuáles son sus límites, ¿ya? Cuáles, por ejemplo, son sus condiciones para la construcción de su conocimiento, y cuáles son, por ejemplo, sus consecuencias éticas, morales también, y una serie de cosas que cada profesional tiene que tener y tiene que saber. Un curso de epistemología, ustedes siempre se lo van a encontrar en la universidad, y siempre va a hablar sobre qué se entiende por el conocimiento, cuáles son los límites del área de conocimiento específica que ustedes van a estudiar, y cuáles son las consecuencias éticas o morales que tiene esta profesión o este saber que ustedes van a tener. Bien, por eso estos cursos son súper importantes. Este concepto, el concepto sobre la epistemología, es muy, muy, muy importante y no tiene que pasar desapercibido para ningún profesional. Bien, vimos también el debate de empiristas y racionalistas, que vimos un video ya que hablaba de algunos pensadores que después ustedes lo pueden revisar. Hablaba, por ejemplo, de Leibniz, hablaba de Hume, hablaba de Locke también, de Berkeley, también hablaba de Descartes y de Spinoza, que son algunos pensadores que nosotros vamos a revisar algunos textos seguramente en el futuro. Bien, ¿qué busca la epistemología? ¿Qué busca este saber, esta área de la filosofía? Por una parte, busca la verdad de las cosas, la verdad de los entes, por ejemplo, que se refiere a la ontología. Busca la objetividad de cómo, por ejemplo, se construye el conocimiento. Busca también la realidad de cuál es la consecuencia, cómo se concibe la realidad para entenderla como un objeto de conocimiento. Y también puede buscar una justificación, por ejemplo, en base a leyes, en base a normas, que pueden servir para orientar la búsqueda del conocimiento. ¿Ya? Eso es. Recuerden que el conocer no se basa en que yo puedo aprender un objeto totalmente. No se basa en eso. No se basa, conocer no se basa, y por supuesto que no, en rellenar unos circulitos o responderle al profesor. No, eso no es el conocimiento. El conocimiento es cómo yo lo construyo. El conocimiento es cómo yo, por ejemplo, me juego por una cierta verdad, me juego por una opción por la realidad, busco objetividad, por ejemplo, en mis juicios. Y también busco una justificación en cuanto a que esa área de conocimiento es legítima en cuanto a, por ejemplo, a la búsqueda de derechos, en cuanto a la búsqueda, por ejemplo, de una mejor sociedad, en cuanto a la búsqueda de un mejor aprendizaje. Eso es súper importante, ¿ya? Les vuelvo a repetir, en cada profesión que ustedes tengan, el área de la epistemología es muy, muy, muy importante, porque les va a brindar el objeto de estudio, los límites, ¿ya? Y les va a brindar cómo esta ciencia entiende la verdad y cómo entiende la realidad. Todo eso se construye en la base de que cada pensador o pensadora tiene que darse una vuelta por poner entre paréntesis todo lo que está viviendo, para decir, bueno, ¿cuál es el proceso de conocimiento? ¿Cómo yo estoy aprendiendo? ¿Cuáles son las estrategias que yo voy a aprender? ¿Y de qué se trata lo que yo estoy aprendiendo finalmente? Bien, esta parte es muy importante, muy importante. Cuando les vuelvo a repetir, cuando ustedes entren a estudiar, van a encontrarse con la epistemología, y esta epistemología les va a enseñar cuáles son los límites y los métodos de su ciencia. Bien, a ver, dialoguemos un poquito. Otra persona que me pueda comentar, por ejemplo, si tiene visto qué es lo que quiere estudiar. ¿Habrá alguien por ahí? ¿O algún área en específica? Ya sea las ciencias, las humanidades. ¿Quién se atreve a comentar? A ver. La mecánica. Muy bien.
veamos la mecánica. ¿Cuál será la epistemología de la mecánica? ¿Ya? La mecánica, entonces, ¿bien? La mecánica es una ciencia aplicada, parte de la ingeniería, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, la mecánica lo que va a buscar, por ejemplo, en cuanto a la objetividad, es cómo plantear, por ejemplo, las leyes, ¿ya?, de la física aplicadas a ciertos objetos, ¿ya? Por ejemplo, la resistencia de los materiales tiene que ver con una ley física y que después el ingeniero va a aplicarla con objetividad. ¿Ve? La realidad entonces, por ejemplo, para alguien que va a estudiar mecánica, ya tiene que ver que hay una cierta causalidad, por ejemplo, en cuanto a el movimiento, en cuanto también a la acción y la resistencia en los materiales, por ejemplo, la mecánica de fluidos y todo. En sí, ya vamos a hablar de la psicología Mayerling. En sí, por ejemplo, la realidad es mecánica, la realidad tiene, por ejemplo, una consecución que tiene que hacer el ingeniero tiene que buscar esa consecución, ¿ya? La verdad en ese sentido no va a ser muy cuestionado los objetos van a estar ahí para ser manipulados, ¿ya? Los objetos van a estar ahí, finalmente, por ejemplo, la mecánica va a tener una justificación, y nos vamos a la otra lista, una justificación de lograr, por ejemplo, la eficiencia del material y la eficiencia técnica del material, y quizá si tiene alguna pretensión ética, la eficiencia del material, ¿para qué? Para hacer más grata o más fácil la vida de las personas a través de un medio técnico. ¿Ve? Ahora, por ejemplo, la psicología. En cuanto a su epistemología, por ejemplo, la psicología va a entender que la realidad, por ejemplo, de las personas, la realidad mental, tiene muchas aristas, ¿ya? Esa realidad mental tiene que ver, por ejemplo, con la historia de la persona, tiene que ver también, por ejemplo, con los determinantes psicológicos, psicofísicos, ¿ya?, de que tienen que ver con los factores biopsicosociales también. En cuanto a su verdad, va a ver, por ejemplo, que la salud mental de las personas es muy importante, que quizás la sociedad no se pone mucha énfasis en eso, pero que todos sus métodos tienen que lograr, por ejemplo, cierta objetividad, y vamos con esta palabra también, objetividad metodológica, por ejemplo, en los test, por ejemplo, en los informes de evaluación psicológica también, y una serie de cosas. Por supuesto que en la epistemología hay muchas ramas que ustedes después van a poder visitar, pero sus movimientos epistemológicos, las preguntas sobre la verdad, la realidad, la objetividad y la justificación en base, por ejemplo, a aplicar un test o no, evaluar a una persona, por ejemplo, de una forma o no va a tener consecuencias, por ejemplo, si esta persona va a ser juzgada o esta persona va en el camino, por ejemplo, de un tratamiento que tenga que ver con su salud mental o no. Esas cosas son importantes. ¿Ve? Les vuelvo a repetir, cada área del conocimiento hace estas preguntas epistemológicas. Por eso ustedes también se las tienen que hacer. Siempre hacer preguntas epistemológicas para ver cuál es el límite de la ciencia, cuál es el objetivo de la ciencia que yo estoy estudiando y finalmente cómo esta va a ser positiva para la construcción de una sociedad y la construcción del conocimiento. Bien, vamos a avanzar acá porque vamos a visitar muchas veces este recuadro para ejemplificar. Avancemos entonces la verdad, la objetividad, la justificación y la realidad. Todos parámetros, por ejemplo, por supuesto de razón. ¿Ya? Aquí ya entramos en los problemas. Dice realidad y conocimiento. Son 5 problemas principales de la teoría del conocimiento. 1. La posibilidad del conocimiento humano. ¿Puede realmente el sujeto aprender el objeto? 2. El origen del conocimiento. ¿Es la razón o la experiencia la fuente del conocimiento humano? 3. Esencia del conocimiento humano. ¿Es el objeto quien determina el sujeto o al revés? 4. Las formas del conocimiento humano. ¿El conocimiento racional o puede ser intuitivo? 5. El criterio de verdad. ¿Cómo sabemos que nuestro conocimiento es verdadero? Bien, vamos a problematizar un poquito acá con respecto al mismo ejemplo de la psicología. Por ejemplo, la posibilidad de conocimiento humano. ¿Puede realmente el sujeto aprender el objeto? Y ahí tenemos, por ejemplo, un problema. ¿Cómo el psicólogo ya va a adentrarse en el mundo psicológico de su paciente? ¿Cómo lo vamos a hacer?
¿Será posible adentrarse en la profundidad psicológica de otra persona? ¿Cuáles serían los métodos? ¿Será posible, por ejemplo? ¿Tendremos un alcance? ¿Será posible que la persona aprenda qué es lo que es la salud mental o el bienestar psicológico? Vamos al 2. El origen del conocimiento. ¿Es la razón o la experiencia la fuente del conocimiento humano? Por ejemplo, ¿las experiencias de vida determinarán totalmente a una persona? ¿Qué consecuencias tienen, por ejemplo, experiencias de vida negativas en cuanto al autoconcepto? ¿Ya? ¿Qué consecuencias tienen para el ejercicio de la terapia, por ejemplo? Ese es otro problema de conocimiento. Dice 3. La esencia del conocimiento humano. ¿Es el objeto quien determina al sujeto o al revés? Ahí podríamos hablar cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de la terapia, o cuáles son los límites, por ejemplo, éticos, ¿ya? En cuanto al terapeuta y en cuanto a el paciente. 4. La forma del conocimiento humano. ¿El conocimiento es racional o puede ser intuitivo? Por ejemplo, ahí podríamos poner en atención a la siguiente pregunta. ¿Será que hay algunas personas que están más dadas a ser psicólogos o no? ¿Podrá ser que el psicólogo nace o se hace? Ese sería un problema epistemológico. Y 5, el criterio de verdad. ¿Cómo sabemos que nuestro conocimiento es verdadero? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que la terapia va siendo efectiva en la psicología? ¿Cómo? ¿Cuáles son los métodos para eso? ¿Ya? Si es que realmente, por ejemplo, la cura por la palabra, que es una de las definiciones muy antiguas de la psicología, es efectiva o no. ¿Cómo podríamos hacerlo? Y todas esas preguntas, alguna vez ustedes se las van a hacer en sus distintos ámbitos de aprendizaje y en sus distintos ámbitos científicos. Por eso la epistemología es tan entretenida. ¿Por qué? Porque nos lleva a las preguntas sobre el conocimiento. Bien, vamos acá. Siempre en epistemología, siempre, hay una vieja estructura, ¿ya? Hay una vieja cuestión que se llama la relación del sujeto y el objeto. Dice, el conocimiento so, sobre el conocimiento es el punto de partida de aprender a pensar científicamente. Esta ha sido una cuestión clásica y central de la epistemología. ¿Ya? ¿Cómo pensamos científicamente? Ya no nos va a valer, por ejemplo, la intuición o la cachatía, no, esas cosas no valen acá. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser ciencia. Bien, vamos a ver. ¿Qué dice acá? Oh, opa, atrás. Ahí está. Ya. Para hacer ciencia, ¿ya? Siempre hay una pequeña estructura que nosotros tenemos que revisar. Está el sujeto que conoce, o sea, están ustedes acá, está la imagen mental de lo realizado, ¿ya? De lo observado, y está el objeto conocido. Toda la teoría epistemológica se basa en este problema. ¿Cómo nosotros nos acercamos al objeto conocido? ¿Ya? Aquí ponemos entre paréntesis ya el conocimiento propio que tenemos de las cosas, sino que vamos a buscar cómo justificarlas científicamente. Dice, el conocimiento presenta tres elementos principales: el sujeto, la imagen y el objeto. Visto del lado del sujeto, el fenómeno del conocimiento se acerca a la esfera psicológica, por la imagen con la lógica y por el objeto con la ontología, debido a que ninguna de estas disciplinas puede resolver cabalmente el problema del conocimiento. Se funda una nueva disciplina que llamamos teoría del conocimiento. Bien, ahí tenemos otro problema. Por ejemplo, si nosotros vemos como objeto de estudio la protesta social, ¿ya? Nosotros estamos acá como sujetos y aquí está como objeto la protesta social, ¿ya? Cada uno de nosotros tiene una imagen mental de la protesta. Esa imagen mental ya está plagada de conocimientos tanto racionales como empíricos. ¿Ya? Tanto la vivencia, por ejemplo, de haber ido a una marcha, por ejemplo, ver las banderas de colores o los panfletos, tienen un grado de conocimiento. Y también lo racional para pensar cuál es la causa de por qué se originó esta protesta social y cuál es la relación que yo voy a tener con el objeto. ¿Bien? Yo puedo, por ejemplo, simplemente legarlo, puedo simplemente, por ejemplo, buscar unas causas que sean erróneas o falaces, o adentrarme en el mundo de la crítica y adentrarme en el mundo social y entender por qué. Entender por qué. ¿Ya? No ser ajeno a la búsqueda del conocimiento. Acá como objeto de conocido
tenemos que poner, por ejemplo, la brecha social, la justicia, la ética, podemos poner, como pusieron los chiquillos, la psicología, la mecánica también, la ingeniería mecánica, cualquier objeto conocido, ustedes tienen una imagen mental de ese objeto, ¿ya? Y tienen que ver cuál va a ser su relación con este. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros aquí estamos tratando de hacer clases, ¿ya? Las clases suponen, por ejemplo, un aprendizaje, ¿ya? El sujeto, que vamos a ser todos nosotros, o cualquiera de nosotros, va a tener como objeto el aprendizaje. Cada uno de nosotros va a generar una imagen mental de lo que significa ese aprendizaje, que tiene que ver con su razón, con el ámbito relacional de la razón y con el ámbito de la experiencia. Ahí se juega todo. Ahí se juega todo lo que nosotros tenemos como saber científico. Y eso es lo que estamos aprendiendo acá. Recuerden siempre esta estructura que es básica. El sujeto que conoce y un objeto conocido. Vamos a seguir acá. Y tenemos dos posiciones. Pongan atención acá. Mucha atención. Dos posiciones frente al objeto. ¿Ya? Por una parte, tenemos el idealismo empírico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a adentrarnos acá en la definición. El idealismo ya tiene que ver con el énfasis en las ideas y lo empírico tiene que ver con la experiencia sensorial. Entonces tenemos que el idealismo empírico es poner énfasis en las ideas de la experiencia sensorial. Dice, para el idealismo no existen cosas reales independientes de la conciencia. Para Joseph Berkeley, que va a ser uno de los filósofos que vamos a leer, el ser de las cosas equivale a ser percibidas. A pesar de que el primer paso del conocimiento es la percepción, se pone en duda la existencia de aquello que provoca las sensaciones. ¿Ya? Esto es bien interesante. Para George Berkeley, que era un cura del siglo XVI, ¿ya? La posición epistemológica es la siguiente. El sujeto, como ser pensante que realiza el conocimiento, ¿ya? Todos sus datos tienen que ver con sus sensaciones. ¿Ya? Y esas sensaciones no tienen una justificación causal fuera del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a rescatar la frase de Berkeley, que ser es ser percibido. Nos quedamos cerraditos acá en el sujeto, muy encerraditos, y pensamos que solamente nuestros contenidos mentales son la realidad. Dice, el sujeto niega la existencia del objeto mientras éste no existe en la conciencia. El conocimiento se obtiene a través de los sentidos, experiencia. Se establece como estado interior, que niega la autonomía de la realidad exterior. Objeto, la realidad que se construye a partir del sujeto. ¿Bien? Puede parecer bastante extraño, ¿ya? Esto de, por ejemplo, negar la realidad exterior. Pero si uno lo piensa, ¿ya? Todos los datos que yo tengo de cualquier objeto están plagados, ¿ya? De mis datos sensoriales. Muchas veces, un objeto puede que yo no tenga esos datos sensoriales y muchas veces yo lo niego. No, no debe existir. No, ¿por qué va a ser así? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estamos demasiado enfatizados, por ejemplo, en nuestra individualidad sensorial. No sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿ya? Que muchas veces nos quedamos solamente con las sensaciones de las cosas y creemos que esa es la realidad. Por ejemplo, en una terapia, ¿ya? En una terapia, ¿qué pasa en la terapia? Vamos a volver con el ejemplo de la psicología. Las personas tienen muchos conocimientos de sí, pero no están sistematizados, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner como objeto la relación de pareja. La relación de pareja, ¿ya? Tiene muchas sensaciones. Hay muchas emociones y sentimientos que están ahí dando vueltas, pero que no están sistematizados, ¿ya? Y puede ser que la experiencia de vida a mí me haya llevado a concebir, por ejemplo, un amor que hace daño, ¿ya? Un amor que hace daño, un amor, por ejemplo, que una relación como tóxica, como se dice ahora, y me puede haber llevado la experiencia a pensar de que esa es la realidad, ¿ya? En contra de mi bienestar, ¿ya? Y esa construcción, por ejemplo, de ese tipo de amor, tiene que ver con muchas sensaciones, ¿ya?
pero que no están de acuerdo o no necesariamente son parte de la realidad. Cuando hablamos del idealismo empírico, hablamos de un sujeto totalmente solo, ¿ya? Sin posibilidad, por ejemplo, de conocer lo exterior. Y eso es totalmente preocupante. Aunque a nosotros nos parezca extraño negar la realidad, la mayoría de las personas utilizan este método. Son idealistas empíricos. Se quedan con lo que ellos piensan nomás, ¿ya? Se quedan con que las cosas, por ejemplo, para ser comprendidas tienen que ser vistas, oídas, tocadas, pero que no existen otras cosas, ¿ya? Esta posición epistemológica ha llevado a muchos problemas. ¿Por qué? Porque uno no puede solamente quedarse con lo percibido, aunque tiene una cierta lógica, ¿ya? El pensar de que el ser humano construye su conocimiento a partir de las sensaciones, pero tiene que haber algo más afuera de la sensación. Y ese es el problema del conocimiento. Vamos a ver acá. Esta posición, el idealismo empírico, tiene una concepción de verdad. Dice, para los idealistas, la verdad viene a ser la concordancia del pensamiento consigo mismo y es coincidente con la corrección lógica, ¿ya? Coincidente consigo mismo. ¿Mm? Por ejemplo, los discursos de odio tienden a ser idealistas. ¿Por qué? Porque tienden a legitimar una posición de verdad, tienden a legitimar una posición, bueno, nosotros estamos acá por esto, por lo otro, ¿ya? Y que muchas veces niega, por ejemplo, los problemas sociales, ¿ya? ¿En base a qué? En base a prejuicios, en base a dogmas, que no tienen que ver, por ejemplo, con la problemática que convoca la protesta social. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado con empezar a ser un idealista empírico, de poner, por ejemplo, énfasis solamente en los sentidos y que son mis sentidos los únicos, ya que me entregan noticias de la realidad. Mucho cuidado ahí, aunque casi siempre nos volvemos idealistas cuando no contrastamos o finalmente no pensamos críticamente. Hay que tener mucha énfasis ahí. Bien, vamos a continuar. Por otro lado, tenemos el realismo racionalista, ¿ya? Vamos a analizar acá, ¿ya? Realismo que tiene que ver con eh, aceptar la realidad o propender a que la realidad sea autónoma y racional, de que el hombre y la mujer pueden finalmente acceder a la comprensión de lo real. Dice, entendemos por realismo aquella postura epistemológica que afirma que existen cosas reales, independientes de la conciencia, ¿ya? Por un lado tenemos al empirismo idealista, que pone énfasis, por ejemplo, en que las personas pueden conocer solamente a través de la percepción. En cambio, el realismo racionalista te dice que la realidad es autónoma y tiene sus propias reglas. Vamos a ver el esquema. Dice, sujeto, percibe tal como es la realidad, construye a partir de allí su conocimiento. Dice, el objeto existe independiente del sujeto. Son percibidos por el sujeto en rigor en lo que son. Destaca la prioridad del objeto respecto del sujeto, pone en evidencia la actitud activa de la conciencia en el acto de conocer. El mundo es material y es objetivo, el pensamiento es consecuencia de esta materia. El pensamiento acá para el realismo racionalista tiene que ver con una consecuencia. El pensamiento es la autorreflexión de esta materia, la autorreflexión de aquello que es, por ejemplo, inerte en un momento, en un segundo momento reflexivo de desarrollo, ya tiende a la reflexión. Dice, el sujeto estructura su conciencia para que permite captar el conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí mismos. Lo material es independiente del sujeto. El concepto de verdad de esta postura. Para los realistas, la verdad es la concordancia del pensamiento con los objetos, ¿ya? Ahí tenemos las dos posturas que vamos a estar revisando. Bien. Hay ciertas características, ¿sí? ¿Ya? De cómo se va a generar este conocimiento, ¿ya? Como por ejemplo, en esta relación que es básica de sujeto-objeto, ¿ya? Se van a dar una serie de relaciones que van a poder determinar algunas cosas.
Por ejemplo, para el sujeto que conoce, este sujeto no solamente está solo o aislado de la sociedad, sino que es un producto histórico, ¿ya? Hay una historia detrás que lo trasciende, que se relaciona con el objeto observado y conceptualizado, ¿ya? Y aquí hay una implicación con la realidad, y tiene que haber una relación. Dice, tanto sujeto como objeto son dos polos de una realidad en relación dialéctica, en una relación que es puro diálogo. El primero desde su operar biológico y el segundo como aquello que es observado y conceptualizado. Bien, vamos a abrir un poquito el diálogo. Bien, chiquillos, ¿están por ahí? ¿Chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Estamos. Recuerden que esta parte es re difícil, tienen que preguntar. Dígame. No, quiero decir que sí estoy. Ay, ay, ay. Ya, vamos a poner acá, hacer un ejercicio entonces de conceptualización. Por ejemplo, si yo estoy solito acá, por ejemplo, eh, el idealismo empírico, supone que esta es una persona que mantiene una posición frente al conocimiento idealista empírico, ¿ya? Su relación con el objeto, con lo observado, ya sea, por ejemplo, pongamos una ley, pongamos una ley acá, ¿ya? La persona que se basa en esa posición epistemológica, que tiene que ver, de nuevo lo repito, con el idealismo empírico, va a ver que la ley tiene unas causas, ¿ya? Y tiene unas consecuencias, y se le relaciona con la ley en cuanto a que él es partícipe o no, por ejemplo, si es juzgado o no, ¿ya? Y ahí está su implicancia, pero va a perder el horizonte histórico. ¿Por qué? Porque su opción frente al conocimiento pierde este horizonte histórico para quedarse solamente en la percepción de la realidad, ¿ya? Hay que rescatar ese horizonte histórico y por eso yo los llamo a no quedarse solitos en su mente, como lo hace el idealismo empírico, no quedarse aquí solito, ¿ya? A pesar de que el conocimiento obviamente comienza por los sentidos, pero no se termina ahí. Y optar más por un realismo racionalista, ¿ya? Que tiene que ver con el que el sujeto construye su realidad, construye su conocimiento, pero en base a su relación histórica que tiene con este. Eso es muy, muy importante. Por ejemplo, las posiciones que niegan la historia o que desconocen muchas cosas, siempre terminan acá en el idealismo empírico. Ya ponen énfasis en qué, en que son las cosas que nosotros finalmente percibimos, las que conocemos, pero pierden la dimensión histórica o pierden la dimensión más bien, por ejemplo, relacional del conocimiento. Cuando el conocimiento es relacional y cuando el conocimiento tiene que ver con el análisis de la materia. ¿Bien? Muy importante eso para hablar sobre conocimiento. Ya en las próximas clases vamos a ver cómo es esta relación entre el sujeto que conoce y el objeto observado y conceptualizado en cuanto a su carácter procesual, de intencionalidad, y después nos vamos a adentrar en algo que es también bien interesante revisar, que es la relación sujeto-sujeto. Ya no sujeto-objeto, sino que sujeto-sujeto entre iguales. ¿Ya? Que tiene toda una dimensión también ética, toda una dimensión moral, por ejemplo, que tiende al conocimiento. ¿Bien? Eso es muy importante. Por ejemplo, en lo que me dijo Pablo recién, lo de mecánica, en la mecánica no siempre hay una relación sujeto-sujeto, siempre hay una relación sujeto-objeto, ¿ya? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las humanidades, no del ámbito más bien ingenieril o científico, hay una relación entre sujetos que es muy importante para determinar cuáles son las consecuencias éticas, ¿ya? De ejercer, por ejemplo, una profesión o aplicar ciertos procesos científicos metodológicos. ¿Bien? Chiquillos, ¿cómo estamos? ¿Es muy difícil? ¿Estoy hablando en chino? Ah, esta parte es más No, complicada. Sí, le hay iba que... a preguntar ¿Sí? ah, ¿Sí? que, ¿Sí? por ejemplo, el idealismo empírico, ¿Sí? si tenía Vamos. que ver con lo que hablábamos la clase pasada, igual, por ejemplo, de que las personas son poco capaces de cuestionarse sus privilegios y en base a lo que han vivido nomás, creen que todas las personas son iguales, pues como negar la pobreza o esas cosas.
Claro, porque quien es idealista empírico ya pone énfasis en que mi conocimiento ya es un conocimiento de percepción, pero que niega la autonomía del objeto. La autonomía del objeto tiene que ver, por ejemplo, con lo que tú dijiste, Javiera, con la historia, tiene que ver, por ejemplo, con las realidades sociales, tiene que ver con el material de las cosas, ¿ya? Por ejemplo, este reloj que tengo acá, ¿ya? Por ejemplo, un idealismo empírico va a tender a que este reloj tiene, por ejemplo, cierto peso, ¿ya? Tiene ciertos colores que están acá. No sé si están viendo el reloj acá. ¿Están viendo la grabación Sí, o sí no? se ve. Sí, sí. Ah, ya, sí se ve, Sí. sí se ve. Va acá. Porque yo no me veo. Entonces, ya, aquí está el reloj. Pero, por ejemplo, el idealismo empírico, ¿ya? Va a tender, ya, este reloj es para mí. Yo lo ocupo, no hay otra realidad detrás del objeto. Quizá les puedo hablar de cuando lo compré, de por qué, pero no va a cambiar, por ejemplo, mi relación con el objeto. Va a ser la misma, ¿ya? E Mm. incluso yo puedo, por ejemplo, dudar si este objeto va a estar o no. ¿Por qué? Porque son mis percepciones las que construyen el objeto. En cambio, por otro lado, en el realismo racionalista, este objeto ya no solamente va a ser un objeto de investigación, sino que va a ser un objeto con historia, arraigado en la historia, y también vamos a ver, por ejemplo, las consecuencias y las relaciones, por ejemplo, de poder, las relaciones, por ejemplo, de explotación que hay detrás de la producción de estos objetos, y una serie de cosas que un idealismo empírico no las va a observar. Y por eso el conocimiento se juega entre estas dos posiciones, que aquí están resumidas en realidad. Pero es muy importante, finalmente, ver la autonomía de los objetos y ver, por ejemplo, que estos objetos tienen historia, que tienen, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Que hay una fuerza productiva detrás que es humana y que tiene que ver con reivindicar un poquito la realidad. No quedarme solamente en lo que yo pienso, sino que en la búsqueda de las causas y la búsqueda de una realidad mucho más racional. Y eso es lo que hace la epistemología. ¿Ya? Chiquillos, nos queda un minuto, así que nos vamos a despedir acá. ¿Ya? Nos vamos a reencontrar la próxima clase y vamos a seguir adentrándonos un poquito en este mundo de la epistemología en vista de la ética y en vista de la moral y la política. Para allá vamos. ¿Ya? Bueno, chiquillos, nos vemos. Hasta Chao. luego, Gracias por profe, la... Ya, cuídese. nos vemos. Chao, chao. Cuídense, chiquillos. Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao.